yo soy Abel Corral González, alumno de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de León, y os voy a exponer un videodiario de evidencias individual de la asignatura Fundamentos de Didáctica de la Actividad Física impartida por el profesor Ángel Pérez Puello del curso 2017-2018. Bien, la primera evidencia de la que voy a hablar es la diferencia entre didáctica y pedagogía. Según Zambrano 2016, la pedagogía se pregunta por la finalidad de la educación en términos de la libertad del sujeto, y para ello trabaja sobre la naturaleza del individuo. Sin embargo, el didacta siempre trabajará sobre el aprendizaje de los contenidos, diseñará estrategias de transmisión y se regirá por el aprendizaje. En otras palabras, como afirma Borges en 2016, la pedagogía es la ciencia encargada de estudiar el proceso de socialización de conocimientos entre individuos, que también tiene influencia sobre los comportamientos culturales, mientras que la didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y estrategias para mejorar el aprendizaje. En este sentido, Vasco Uribe, en 1990, también afirma que la didáctica es el sector de la pedagogía que se ocupa explícitamente de la enseñanza, mientras que la pedagogía, para este mismo autor, junto con Martínez Boom y Vasco Montoya en 2008, supera el concepto meramente operativo de la enseñanza. Concluye afirmando que la pedagogía se encarga de la educación general de la persona, mientras que la didáctica se ocupa de la transmisión de saberes específicos. Bien, la siguiente evidencia de la que voy a hablar es pedagogía venenosa. Para Barba 2009 es una forma de autoridad que se manifiesta a través de prácticas encubiertas basadas en el mandato de una persona que decide lo que es bueno para el alumnado, teniendo un marcado carácter impositivo del propio bien de los demás, a la par que se reduce al alumno a un mero ente pasivo. Esto tiene como consecuencia la despersonalización del individuo, lo que provoca que el sujeto, en vez de educarse, se convierta en un ser pasivo, huidizo y sin iniciativa. Este mismo autor, junto con González Calvo en 2013, vuelve a definir la pedagogía venenosa como una práctica en la que el docente considera lo que es bueno para el niño sin contar con su opinión, y se dedica a desarrollarlo generando personas gregarias y sin autoestima. Otro autor, como Trueba 2013, la define como una pedagogía peculiar que se afianza mediante el abuso del más débil con el pretexto de que se actúa así por su propio bien. Termina afirmando que es una forma de autoridad que no tiene en cuenta la opinión del alumnado y provoca su despersonalización. Bien, la diferencia entre currículum oculto e implícito. Como dice Barbero en 1996, el currículum oculto son supuestos pedagógicos invisibles o conscientes que refuerzan ideas hegemónicas en la educación escolar. Sin embargo, Guimard en 2013 entiende el currículum implícito como una amplia gama de políticas educativas y de actividades interconectadas de aprendizaje. Otros autores, como Chamizo en 2011, definen currículum oculto como todos aquellos aspectos que no son revelados y que sin embargo subyacen en toda estructura curricular, o como Nieto Bedoya en 1991, que lo define como la existencia de una dimensión curricular que pasa inadvertida por el profesorado y que por lo tanto no es intencional. Mientras que el currículum implícito es definido por Bonafé en 1992 como el modo en el que la estructura de la información y el tipo de la tarea que se sugieren determina la práctica docente. Por lo tanto, podemos finalizar afirmando que el currículum implícito se da cuando el profesor transmite conscientemente una idea y el currículum oculto cuando lo hace de forma inconsciente. Bien, la diferencia entre cooperación y colaboración. Para Moll 2013, la diferencia entre estos conceptos radica en que la colaboración tan solo significa trabajar conjuntamente con otras personas lo más homogéneas posibles. Por otro lado, Vitari y Jiménez en el año 2000 afirman que la cooperación es la reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrarrestar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción del conocimiento. La actividad se centra en enseñarse los unos a los otros y asegurarse de que cada miembro del grupo ha conseguido un dominio de la totalidad del contenido. Es importante que la tarea planteada sea realizada de forma compartida y que todos puedan responder a una evaluación individual sin ayuda del equipo. Podemos concluir, como afirma Botella en 2016, que la colaboración destaca por trabajar juntamente con otra persona, por la homogeneidad y la individualidad, mientras que la cooperación se caracteriza por obrar conjuntamente para un mismo fin, la heterogeneidad y la comunidad. Bien, la siguiente evidencia de la que voy a hablar es la diferencia entre evaluación y calificación. Para Ruiz Córdoba en 2009, la evaluación es la recogida de información con una posterior interpretación en función del contraste con determinados patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. Siempre se evaluará para tomar decisiones. Sin embargo, para esta misma autora, la calificación se refiere exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos mediante una expresión cualitativa o cuantitativa del juicio de valor. Como afirma López Pastor en 2004, la confusión entre estos términos ha provocado la desaparición de la evaluación encaminada a conocer al alumno y los efectos de la intervención educativa bajo el dominio de las prácticas calificativas, donde lo que cuenta es la evaluación sumativa y acreditadora. Como conclusión, Alonso Sánchez y colaboradores en 1996 afirman que la evaluación es un instrumento que permite la mejora de la enseñanza, el aprendizaje y el propio currículum, mientras que la calificación ha de complementar a la evaluación mediante valoraciones explícitas que permitan a los estudiantes saber si están progresando adecuadamente.
Diferencia entre autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Según Carrizos y Gallardo en 2012, la autoevaluación consiste en incorporar juicios de valor sobre los propios resultados al proceso de evaluación, mientras que para Casanova en 1998 la coevaluación consiste en la evaluación mutua conjunta de una actividad realizada entre varios alumnos. Para esta misma autora, la heteroevaluación es la evaluación que realiza una persona sobre otra, habitualmente el profesor con los alumnos. Sotelo y Arévalo en 2015 entienden la coevaluación como la evaluación entre pares o iguales, donde los roles se intercambian entre evaluadores y evaluados alternativamente. La heteroevaluación como la evaluación externa que se materializa cuando cada persona, en correspondencia con su patrón de resultados, evalúa a otro, y que la autoevaluación se produce cuando una persona o grupo se evalúa a sí mismo valorando su labor y desarrollando su capacidad de autocrítica. Para concluir, suscribo las palabras de Inda y colaboradores en 2008 que definen la autoevaluación como la evaluación del estudiante de su propio rendimiento individual, la coevaluación como la evaluación por parte del grupo sobre la tarea del alumno y la heteroevaluación como la valoración de la actividad del estudiante por parte del profesor. En la última evidencia de la que voy a hablar es sobre la evaluación formativa y compartida. Para López Pastor y colaboradores en 2006, la evaluación formativa es todo proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar. Está orientada a que el alumno aprenda más y a que el profesorado mejore su práctica docente. Estos mismos autores entienden por evaluación compartida que la evaluación ha de ser una toma de decisiones mutuas o colectivas. En este sentido, Conde y Pozuelos en 2007 afirman que la evaluación formativa son los procedimientos en los que los procesos de aprendizaje se orientan hacia los conocimientos y proporcionan información a estudiantes y docentes para que puedan mejorar conjuntamente. Otro autor, como Álvarez Méndez en 2001, define la evaluación formativa como aquella que actúa en servicio del conocimiento y del aprendizaje. López Pastor y colaboradores en 2005 definen evaluación compartida como los procesos de diálogo que mantiene el profesorado con su alumnado sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar. Podemos concluir afirmando que la evaluación formativa es aquella que pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que uno de los medios para conseguirlo es a través del diálogo, es decir, a través de la evaluación compartida. Bueno, como conclusión opino que este trabajo es una forma innovadora de evaluar al alumno, ya que exige al alumno que tenga que procesar y entender la información para que pueda explicarla de una forma más natural frente a la cámara, lo que a su vez aumentará las posibilidades de que pueda retener esa información en la memoria y de que pueda aplicar esa teoría de una forma más práctica en un futuro. Además, también exige al alumno realizar una extensa y exhaustiva búsqueda de información y de filtrar esa información para que pueda ser útil. Yo particularmente he tenido dificultades con dos evidencias, que son con las diferencias entre colaboración y cooperación y con las diferencias entre currículum oculto y currículum implícito, ya que hay diversas tendencias ideológicas que hablan de estos conceptos, pero los referencian de una manera distinta a lo que yo buscaba. Además, también obliga al alumno a tener que ser muy sintético a la hora de transmitir esa información, ya que tiene un tiempo límite en cada evidencia. En definitiva, apoyo este tipo de trabajos, ya que creo que son una forma innovadora de generar aprendizaje en el alumno de una forma en la que no estamos acostumbrados.